Te voy a decir algo que puede incomodarte desde el primer segundo. Si tu vida no está donde quieres, no es por falta de oportunidades, es por falta de decisiones. Recuerdo una vez, viviendo entre dos culturas, ver cómo algunos tenían todo y no hacían nada, mientras otros sin nada avanzaban sin excusas. Ahí entendí una verdad simple pero poderosa. No es lo que tienes, es lo que haces con lo que tienes. Y hoy quiero que te hagas una pregunta incómoda pero necesaria. Si todo dependiera solo de ti, ¿tu vida sería diferente a la que estás viviendo ahora? Hay algo que cuesta aceptar porque rompe una ilusión que muchos hemos sostenido durante años. Nadie vendrá a salvarte. No tu familia, no tus amigos, no el gobierno, no una oportunidad mágica que aparecerá de la nada. Y no te lo digo para desanimarte, te lo digo porque el día que entiendes esto, algo dentro de ti cambia para siempre. Recuerdo una etapa de mi vida en la que vivía esperando el momento perfecto, esperando tener más recursos, esperando que alguien creyera en mí lo suficiente como para darme una oportunidad. Y mientras esperaba, la vida pasaba. Veía a otros avanzar y pensaba que tenían suerte, que tenían contactos, que algo en su historia era diferente. Hasta que un día me di cuenta de algo incómodo. No era que ellos tuvieran más, era que ellos estaban haciendo más con lo poco que tenían. Vivimos con la idea de que alguien vendrá a rescatarnos, como en las historias que nos contaron de niños, que aparecerá una persona, una oportunidad, un golpe de suerte que cambiará todo. Pero la vida real no funciona así. La vida responde a la acción, no a la espera. Y mientras tú esperas, hay alguien que ya está trabajando, ya está fallando, ya está aprendiendo, ya está creciendo. Te doy un ejemplo práctico. He conocido personas que dicen, cuando tenga dinero empiezo mi negocio. Pero también he conocido personas que empezaron sin dinero, vendiendo desde su casa, aprendiendo en el camino, equivocándose 1000 veces. La diferencia no fue el capital, fue la decisión. Uno esperó a ser rescatado por las circunstancias ideales, el otro decidió convertirse en su propia oportunidad. Y aquí es donde la mayoría se incomoda, porque asumir que nadie vendrá a salvarte significa renunciar a las excusas. Significa que ya no puedes culpar a tu pasado, a tu entorno, a la falta de apoyo. No significa que todo haya sido fácil o justo. Significa que a partir de hoy es tu responsabilidad. Pero hay algo hermoso en esta verdad. Cuando dejas de esperar que alguien más te salve, te das cuenta de que siempre tuviste el poder. Empiezas a tomar decisiones diferentes. Ya no preguntas por qué a mí, empiezas a preguntarte ¿qué voy a hacer con esto? Y esa pregunta lo cambia todo. Porque al final no necesitas que alguien venga a rescatarte. Necesitas decidir que ya no vas a quedarte donde estás. Necesitas levantarte, incluso con miedo, incluso sin garantías, incluso sin saber exactamente cómo, porque nadie vendrá y eso es exactamente lo que te obliga a convertirte en la persona que sí puede hacerlo. Y el día que entiendes eso, dejas de esperar y empiezas a construir. Después de entender que nadie vendrá a salvarte, llega una verdad que transforma completamente la manera en que ves tu vida. La responsabilidad es tu mayor poder. Y suena contradictorio, porque durante mucho tiempo nos enseñaron a ver la responsabilidad como una carga, como algo pesado que hay que evitar, pero en realidad es lo único que te libera. Recuerdo cuando empecé a darme cuenta de esto en mi propia vida. Había situaciones que no me gustaban, resultados que no me representaban, y lo más fácil era mirar hacia afuera, pensar que el problema era el entorno, las personas, las circunstancias. Y claro, siempre había razones válidas. Siempre puedes encontrar una explicación lógica para justificar por qué no estás donde quieres estar. Pero un día entendí algo incómodo. Aunque no todo es tu culpa, sí es tu responsabilidad. Y ese cambio de mentalidad lo cambia todo. Porque cuando culpas, entregas tu poder. Cuando responsabilizas a otros, te colocas en una posición donde dependes de que algo externo cambie para que tu vida mejore. Pero cuando asumes la responsabilidad, recuperas el control. Ya no importa quién falló antes, importa lo que tú decides hacer ahora. Te doy un ejemplo muy simple. 2 personas pierden su empleo.
Una pasa meses quejándose, culpando a la empresa, al sistema, a la economía. La otra, aunque siente la misma frustración, se pregunta, ¿qué puedo hacer con esto? Aprende una nueva habilidad, busca oportunidades, se reinventa. El punto de partida fue el mismo, pero la respuesta fue completamente diferente. Y esa respuesta fue lo que determinó el resultado. La responsabilidad también significa ser honesto contigo mismo. Significa reconocer cuando no diste lo mejor, cuando te conformaste, cuando elegiste el camino fácil. Y eso duele, porque confrontarte a ti mismo no es cómodo, pero es necesario, porque no puedes cambiar algo que no estás dispuesto a aceptar. Hay algo que aprendí observando diferentes culturas y estilos de vida. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que dejan de usar esos problemas como excusa. No esperan sentirse listos, no esperan condiciones perfectas. Actúan con lo que tienen, desde donde están. Y aquí está la parte más poderosa. Cuando asumes la responsabilidad total de tu vida, incluso de lo que no elegiste, te vuelves imparable, porque ya no hay nada ni nadie que pueda detenerte completamente. Puede haber obstáculos, sí, puede haber caídas, claro, pero siempre habrá una respuesta que depende de ti. La responsabilidad no significa que tienes que hacerlo todo solo, significa que decides no rendirte aunque las cosas se pongan difíciles. Significa que si necesitas ayuda, la buscas. Si necesitas aprender, lo haces. Si necesitas cambiar, lo haces sin esperar permiso. Porque al final, la responsabilidad no te limita, te da dirección, no te pesa, te fortalece. Y cuando realmente entiendes esto, dejas de ver tu vida como algo que te sucede y empiezas a verla como algo que estás construyendo. Y en ese momento, dejas de buscar poder afuera porque entiendes que siempre estuvo dentro de ti. Hay algo que pasa desapercibido porque suena razonable, porque incluso parece lógico, pero es lo que más frena a una persona. Las excusas no llegan como enemigos evidentes, no se presentan diciendo voy a sabotear tu vida, no. Llegan disfrazadas de argumentos inteligentes, de explicaciones coherentes, de no es el momento adecuado, de cuando tenga más tiempo, de cuando me sienta listo. Recuerdo una etapa en la que yo mismo era experto en eso. Tenía planes, tenía ideas, tenía sueños, pero siempre encontraba una razón para no empezar. Si no era el dinero, era el tiempo. Si no era el tiempo, era el miedo a equivocarme. Y lo más peligroso es que yo me lo creía. Me convencía de que estaba siendo prudente, de que estaba esperando el momento correcto. Pero la verdad era otra. Estaba evitando la incomodidad de actuar. Las excusas tienen algo muy poderoso. Te hacen sentir tranquilo en el corto plazo. Te quitan la presión. Te permiten justificar por qué no hiciste lo que dijiste que ibas a hacer. Pero a largo plazo, te cuestan todo. Porque mientras tú te explicas por qué no puedes, alguien más con las mismas limitaciones ya empezó. He visto personas decir, no puedo porque no tengo recursos. Pero también he visto a otros empezar con lo mínimo, vendiendo desde su casa, aprendiendo gratis, fallando y volviendo a intentar. He visto gente decir, no tengo contactos, mientras otros construyen relaciones desde cero, simplemente hablando, intentando, equivocándose. Entonces te das cuenta de algo incómodo. Muchas veces no es falta de oportunidades, es exceso de excusas. Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. Preguntarte, ¿esto que estoy diciendo es una razón real o es una excusa bien disfrazada? Porque una razón te detiene momentáneamente, pero te impulsa a buscar soluciones. Una excusa, en cambio, te instala en la inacción. También hay excusas emocionales que son aún más difíciles de detectar. No me siento motivado, no estoy en el estado mental correcto, hoy no es mi día. Pero si esperas a sentirte perfecto para actuar, vas a esperar toda la vida. Porque la acción no sigue a la motivación, la crea. Aprendí algo importante. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que deciden actuar
a pesar de ellos. No niegan las dificultades, pero tampoco las usan como justificación para quedarse quietos. Y no se trata de eliminar todas las excusas de un día para otro. Se trata de empezar a verlas, a cuestionarlas, a no aceptarlas automáticamente. Cada vez que detectas una excusa y actúas de todas formas, te fortaleces. Cada vez que eliges acción sobre justificación, te acercas un poco más a la persona que quieres ser. Porque al final, las excusas no te protegen, te encierran. Y el día que decides dejar de usarlas, empiezas a abrir la puerta a una vida completamente diferente. Hay una idea que se ha vuelto muy popular y que suena bien, pero que ha confundido a muchas personas. Necesito motivación para empezar. Y parece lógico, porque todos hemos sentido ese impulso inicial, esa energía que te hace querer cambiarlo todo de un día para otro. Pero hay un problema. La motivación es inestable. Hoy está, mañana desaparece. Recuerdo momentos en los que me sentía completamente motivado. Decía, ahora sí, voy con todo. Hacía planes, empezaba con intensidad, pero unos días después esa emoción bajaba. Y cuando la motivación desaparecía, también desaparecía la acción. Entonces entendí algo que cambió mi manera de trabajar. Si dependes de cómo te sientes para actuar, vas a ser inconsistente toda tu vida. La disciplina funciona diferente. No depende de emociones, depende de decisiones. Es hacer lo que tienes que hacer. Incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando nadie te está viendo. Y eso no suena emocionante, pero es lo que realmente construye resultados. Te doy un ejemplo simple. 2 personas quieren ponerse en forma. Una entrena solo cuando se siente motivada. Va al gimnasio cuando tiene energía, cuando está de buen ánimo. La otra establece un horario y va, le guste o no. Algunos días entrena con ganas, otros días no, pero va igual. Después de unos meses, los resultados hablan por sí solos. No fue la motivación la que hizo la diferencia, fue la consistencia. En mi vida hubo un momento en el que dejé de preguntarme, ¿tengo ganas? Y empecé a preguntarme, ¿qué toca hacer hoy? Ese pequeño cambio transformó todo. Dejé de negociar conmigo mismo. Dejé de buscar excusas elegantes. Simplemente hacía lo que tenía que hacer, aunque fuera incómodo. La disciplina no es castigo, es confianza. Porque cada vez que cumples contigo mismo, construyes una relación más fuerte contigo. Empiezas a confiar en que, sin importar cómo te sientas, vas a responder. Y esa confianza es poderosa. Es lo que te permite avanzar incluso en los días difíciles. También entendí que la disciplina no significa hacerlo todo perfecto. Significa hacerlo incluso imperfecto. Hay días en los que no puedes dar el 100%, pero puedes dar algo. Y ese algo, sostenido en el tiempo, vale más que los picos de motivación que duran unos días y luego desaparecen. Vivimos en una cultura que glorifica la emoción, pero ignora la estructura. Queremos sentirnos listos, inspirados, alineados, pero la realidad es que la mayoría de las veces no te vas a sentir así. Y está bien, porque no necesitas sentirte perfecto para avanzar, necesitas ser consistente. La motivación puede ser el inicio, pero la disciplina es el camino. Es lo que te mantiene en movimiento cuando todo lo demás falla. Es lo que convierte intenciones en resultados, promesas en realidad. Y cuando entiendes esto, dejas de esperar a sentirte listo y empiezas a actuar todos los días, sin importar cómo te sientas. Hay una elección que haces todos los días, aunque no siempre seas consciente de ella. Incomodidad hoy o arrepentimiento mañana. No hay una tercera opción. Puedes evitar el esfuerzo, evitar el miedo, evitar el riesgo, pero lo que no puedes evitar es el precio que eso tiene en el futuro. Recuerdo una etapa en la que elegía constantemente la comodidad. Posponía decisiones importantes, evitaba conversaciones difíciles, dejaba proyectos a medias porque requerían más de mí. En el momento se sentía bien. Era fácil, era cómodo, no había presión, pero con el tiempo
empezó a aparecer otra sensación, una incomodidad más profunda, más silenciosa, la de saber que podía haber hecho más. La incomodidad del crecimiento es momentánea, es ese esfuerzo extra, ese momento en el que no tienes ganas pero actúas igual, ese paso que das sin tener garantías. Dura poco, pero el arrepentimiento, ese se queda, ese aparece en las noches tranquilas, cuando no hay distracciones y te enfrentas a ti mismo y no duele por lo que hiciste, duele por lo que no hiciste. He visto esto en ejemplos muy concretos. Personas que querían estudiar algo diferente, pero eligieron quedarse donde estaban por miedo. Años después, no hablan del miedo, hablan de la oportunidad que dejaron pasar. He visto gente que quería empezar un negocio, pero esperó demasiado. Y cuando finalmente quisieron hacerlo, ya no tenían el mismo tiempo, la misma energía o las mismas condiciones. No les dolió haberlo intentado y fallado, les dolió no haberlo intentado nunca. Y aquí está lo interesante, la incomodidad no es el enemigo, es la señal, es la evidencia de que estás haciendo algo que importa. Cada vez que eliges lo difícil sobre lo fácil, estás invirtiendo en una versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que eliges actuar a pesar del miedo, estás ampliando tus límites. En mi vida hubo momentos en los que tuve que elegir entre quedarme en lo conocido o avanzar hacia lo incierto. No siempre fue claro, no siempre fue cómodo. Hubo dudas, hubo errores, hubo incomodidad real, pero cada vez que elegí avanzar, algo cambió. Gané experiencia, gané confianza, entendí que podía adaptarme y eso vale más que cualquier sensación de seguridad momentánea. La comodidad tiene un costo oculto. Te mantiene en el mismo lugar, te hace pequeño, te convence de que es suficiente hasta que te das cuenta de que no lo es. Y en ese momento, el precio ya es más alto. No se trata de buscar sufrimiento. Se trata de entender que lo que vale la pena requiere esfuerzo, requiere salir de lo conocido, requiere aceptar que no todo será perfecto, pero también requiere valentía. Y esa valentía se construye cada vez que eliges avanzar a pesar de la incomodidad. Porque al final el dolor del esfuerzo pasa, pero el dolor del arrepentimiento se queda. Hay muchas personas que creen que el problema en su vida es que no están esforzándose lo suficiente. Y aunque el esfuerzo es importante, hay algo aún más fundamental que lo determina todo: la claridad. Porque puedes esforzarte mucho, pero si no sabes hacia dónde vas, solo te estás cansando en la dirección equivocada. Recuerdo una etapa en la que yo mismo confundía esfuerzo con progreso. Estaba ocupado todo el tiempo, haciendo cosas, moviéndome de un lado a otro, llenando mi día de actividad, pero al final de la semana, al final del mes, no sentía un avance real. Y eso es muy frustrante porque te hace pensar que el problema eres tú, que necesitas trabajar más duro, cuando en realidad el problema es que no estás trabajando con dirección. La claridad es saber exactamente qué quieres construir con tu vida. No de forma vaga, no con frases generales como quiero tener éxito o quiero mejorar. Eso no es claridad, eso es ruido. La claridad es poder decir, esto es lo que estoy construyendo, este es el tipo de persona en la que me estoy convirtiendo y este es el camino que voy a seguir, aunque sea difícil. He visto personas extremadamente trabajadoras que no avanzan porque están moviéndose sin dirección. Están ocupadas todo el día respondiendo todo, haciendo de todo, pero sin una prioridad clara, y cuando miras sus resultados después de meses o años, ves algo preocupante: mucho esfuerzo, poco impacto. Por otro lado, he visto personas que parecen más tranquilas, incluso más lentas, pero tienen algo diferente, saben exactamente qué están construyendo. Y por eso cada acción tiene sentido. No hacen cosas porque sí, las hacen porque están alineadas con una visión clara. Y eso hace que su esfuerzo tenga un efecto multiplicador. En mi vida hubo momentos en los que tuve que detenerme y preguntarme algo incómodo: ¿estoy realmente avanzando o solo estoy ocupado? Y la respuesta no siempre fue cómoda. A veces estaba haciendo mucho pero sin dirección clara. Y cuando ajusté eso,
Cuando empecé a definir con precisión qué era importante y qué no, todo cambió. No necesitaba más esfuerzo, necesitaba más enfoque. La claridad elimina el desperdicio, elimina las decisiones innecesarias, reduce la ansiedad de estar haciendo demasiado sin sentido, porque cuando sabes lo que importa, automáticamente dejas de gastar energía en lo que no importa. También aprendí algo importante. La falta de claridad se disfraza de esfuerzo. Te hace sentir productivo, te mantiene ocupado, pero no te acerca a ningún lugar significativo. Es como correr en una cinta, mucho movimiento, cero avance. La claridad no llega por accidente. Se construye con reflexión, con honestidad, con preguntas difíciles. Requiere detenerse y observar tu vida con sinceridad. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿A dónde te está llevando realmente? Y cuando finalmente obtienes esa claridad, el esfuerzo deja de ser caótico y se convierte en dirección. Ya no haces más por hacer más. Haces lo necesario para avanzar en lo que realmente importa. Porque al final no se trata de cuánto te esfuerzas, se trata de hacia dónde estás yendo con ese esfuerzo. Hay una idea que muchas personas subestiman porque no suena emocionante, pero es una de las verdades más poderosas que puedes entender. Tu futuro no se construye en los grandes momentos, se construye en lo pequeño, en lo que haces cuando nadie te está mirando, en lo que repites todos los días sin pensar que eso está moldeando tu vida. Recuerdo una etapa en la que yo esperaba cambios grandes, transformaciones rápidas, resultados visibles de inmediato. Pensaba que la vida cambiaba con decisiones enormes, con momentos dramáticos, pero con el tiempo entendí algo diferente. Los cambios reales casi nunca se sienten importantes en el momento en que ocurren. Son pequeños, casi invisibles. Un día decides leer 10 páginas en lugar de ver el celular. Otro día decides levantarte un poco más temprano. Otro día decides terminar lo que empezaste en lugar de dejarlo a medias. Y en el momento parece insignificante. Pero cuando eso se repite durante semanas, meses, años, ya no es insignificante. Es tu vida. He visto esto en personas que logran grandes resultados. No es que un día se despertaron diferentes. Es que hicieron pequeñas cosas de forma consistente cuando nadie los estaba obligando. Mientras otros esperaban el momento perfecto, ellos estaban construyendo en silencio. También he visto lo contrario. Personas con grandes sueños que fallan no por falta de talento, sino por descuidar lo pequeño. Un día no importa, 2 días tampoco parece grave, pero cuando eso se convierte en hábito, el resultado es inevitable, porque el descuido también se acumula. En mi propia experiencia, entendí que no eran las grandes decisiones las que definían mi rumbo, sino las pequeñas elecciones diarias. ¿Cómo usaba mi tiempo? ¿Qué hábitos repetía? ¿Qué tipo de pensamientos permitía quedarse en mi mente? Nada de eso parecía importante en el momento, pero todo eso estaba construyendo algo más grande de lo que podía ver. Es como sembrar. No ves el crecimiento del árbol todos los días, pero cada día de cuidado cuenta. Cada riego, cada cuidado, cada pequeña acción está construyendo algo que eventualmente será imposible ignorar. Y lo mismo ocurre con tu vida. El problema es que muchas personas solo respetan lo grande, solo valoran los resultados visibles. Pero el verdadero cambio ocurre mucho antes, en lo invisible, en lo que parece irrelevante. Y es ahí donde la mayoría se rinde, porque no ven resultados inmediatos. Pero la vida no funciona en saltos grandes, funciona en acumulación. Lo pequeño repetido se convierte en grande, lo pequeño descuidado también. Y cuando entiendes esto, empiezas a respetar cada decisión, porque ya no ves tu día como algo aislado, lo ves como una pieza de algo mucho más grande. Cada acción empieza a tener peso, cada hábito empieza a tener significado. Tu futuro no se decide en un solo momento, se construye en lo pequeño, todos los días, sin excepción. Y el día que entiendes eso, empiezas a cambiar tu vida sin darte cuenta, una pequeña decisión a la vez. Hay una diferencia profunda que muy pocas personas entienden cuando hablan de gratitud.
Muchos creen que ser agradecido es simplemente decir gracias por lo que tienen, como una forma de aceptación pasiva de la vida. Pero la verdadera gratitud no es pasiva, es activa. Y cuando lo entiendes cambia completamente la forma en que vives. Recuerdo una etapa en la que yo decía que estaba agradecido por muchas cosas, pero mi vida no reflejaba eso. Agradecía mi salud, pero no cuidaba mi cuerpo. Agradecía las oportunidades, pero no las aprovechaba al máximo. Agradecía lo que tenía, pero vivía como si eso fuera suficiente para no avanzar. Y ahí entendí algo incómodo. La gratitud sin acción es solo una emoción, no una transformación. La gratitud activa significa que lo que valoras te impulsa a actuar. No solo reconoces lo que tienes, lo utilizas. No solo agradeces tus oportunidades, las aprovechas. No solo aprecias tus capacidades, las desarrollas. Es una gratitud que se mueve, que construye, que no se queda quieta. He visto personas que dicen estar agradecidas por su trabajo, pero no dan lo mejor de sí. He visto personas que dicen valorar su tiempo, pero lo desperdician constantemente. Y eso revela una contradicción. Puedes decir que aprecias algo, pero si no actúas en consecuencia, en realidad no lo estás valorando tanto como dices. En mi experiencia, entendí que cuando realmente eres agradecido, no te vuelves pasivo, te vuelves responsable. Porque si agradeces tu vida, entonces empiezas a cuidarla. Si agradeces tus oportunidades, empiezas a tomarlas en serio. Si agradeces a las personas que te rodean, empiezas a invertir más en ellas. La gratitud activa cambia tu enfoque mental. En lugar de ver lo que falta, empiezas a ver lo que puedes hacer con lo que ya tienes. Y eso es poderoso, porque la mayoría de las personas se quedan atrapadas en la sensación de escasez. Siempre sienten que necesitan más para empezar, más para avanzar, más para actuar. Pero la gratitud te enseña a empezar desde lo que ya está disponible. También he observado algo interesante. Las personas que más crecen no son necesariamente las que tienen más, sino las que más valoran lo que tienen. Porque cuando valoras algo, lo cuidas, lo desarrollas, lo expandes y eso genera crecimiento natural. La gratitud activa no es conformismo, no es decir esto es suficiente, es decir esto es lo que tengo ahora y lo voy a usar para construir algo mejor. Es una mentalidad de expansión, no de resignación. Y aquí está el punto clave. Es muy difícil avanzar desde el resentimiento, pero es casi imposible no avanzar cuando estás en un estado de gratitud activa. Porque la energía cambia, empiezas a ver posibilidades donde antes veías límites. La gratitud pasiva te hace agradecer lo que tienes. La gratitud activa te obliga a honrarlo con acción. Y cuando haces eso consistentemente, tu vida empieza a transformarse desde dentro hacia afuera. Porque al final, no se trata solo de sentir gratitud, se trata de vivirla. Hay algo que muchas personas interpretan de forma equivocada, y es la resistencia. Cuando empiezas a avanzar, cuando intentas cambiar tu vida, cuando sales de lo conocido, inevitablemente aparece resistencia. Y la mayoría piensa que eso es una señal de que están haciendo algo mal, pero en realidad es exactamente lo contrario. Recuerdo momentos en los que intentaba mejorar ciertos aspectos de mi vida y justo cuando empezaba a tomar acción aparecían dudas, incomodidad, incluso situaciones que parecían complicarlo todo. Y durante mucho tiempo interpreté eso como una señal de que debía parar, de que quizás no era el momento correcto, pero con el tiempo entendí algo completamente diferente. La resistencia no aparece cuando estás estancado, aparece cuando estás avanzando. He visto esto repetirse una y otra vez en la vida de las personas. Alguien decide empezar un proyecto y de repente todo parece difícil. Otra persona intenta cambiar un hábito y justo ahí aparece la tentación de rendirse. Alguien toma la decisión de crecer y de inmediato surgen miedos, opiniones externas, incomodidad interna. Y es ahí donde la mayoría se detiene,
creyendo que la resistencia es una señal de retroceso. Pero la realidad es que la resistencia es una prueba de movimiento. Es la fricción natural que aparece cuando estás saliendo de tu zona conocida. Si no hubiera resistencia, significaría que nada está cambiando realmente, porque lo que permanece igual no genera fricción, pero tampoco genera crecimiento. En mi experiencia, aprendí que cada vez que sentía resistencia fuerte, en realidad estaba más cerca de un cambio importante de lo que pensaba. Era como si la vida estuviera empujándome a decidir seguir en lo cómodo o avanzar hacia lo desconocido. Y curiosamente, cada vez que elegía avanzar, a pesar de esa resistencia, algo en mí se fortalecía. La resistencia no siempre es externa, muchas veces es interna. Es la voz que te dice que no eres suficiente, que es mejor esperar, que quizás no vale la pena. Y si no aprendes a reconocerla, puedes confundirla con intuición o prudencia. Pero no es prudencia, es miedo disfrazado. También hay resistencia externa. Personas que cuestionan tus decisiones, situaciones que se complican, caminos que no salen como esperabas. Pero incluso eso tiene un propósito, probar tu compromiso. Porque cualquier camino que realmente vale la pena no es fácil de abandonar, pero tampoco es fácil de recorrer. He observado que las personas que más logran no son las que evitan la resistencia, sino las que la entienden. No la interpretan como señal de detenerse, sino como señal de persistir. Porque saben que cada nivel de crecimiento trae su propio tipo de dificultad. Y aquí está lo más importante. La resistencia no es permanente. Es un indicador temporal de transición. Si sigues avanzando, eventualmente disminuye. Pero si te detienes cada vez que aparece, nunca atraviesas esa etapa de transformación. La clave no es eliminar la resistencia, es cambiar la forma en que la interpretas. Porque lo que hoy sientes como dificultad, mañana lo recordarás como el punto donde tu vida empezó a cambiar. Y al final, la resistencia no está ahí para frenarte, está ahí para asegurarse de que realmente estás avanzando. Hay una verdad que puede parecer dura, pero es profundamente liberadora si la entiendes de verdad. Este es tu único intento. No hay una segunda vida en la que puedas corregir todo lo que no hiciste en esta. No hay un ensayo general donde puedas practicar sin consecuencias. Lo que estás viviendo ahora es la versión real. Recuerdo que durante mucho tiempo viví como si siempre hubiera una segunda oportunidad, esperando, como si pudiera postergar decisiones importantes porque algún día tendría más tiempo, más energía, más claridad. Pero la vida no funciona así. Un día miras atrás y te das cuenta de que ese algún día nunca llegó, porque el tiempo no espera a nadie. He visto personas que tratan su vida como si fuera infinita en oportunidades. Dejan conversaciones importantes para después, sueños para cuando sea el momento, cambios para cuando todo esté listo, y lo que no ven es que cada día que pasa no es solo tiempo que avanza, es tiempo que se va. En mi propia experiencia hubo momentos en los que sentí que estaba desperdiciando partes de mi vida esperando condiciones ideales. Pensaba que necesitaba más preparación, más seguridad, más certeza, pero con el tiempo entendí algo simple. La certeza no llega antes de actuar, llega después. Primero actúas, luego entiendes. Si realmente aceptas que esta es tu única oportunidad, algo cambia dentro de ti. Empiezas a valorar más el presente, no en un sentido superficial, sino en un sentido profundo. Cada decisión empieza a tener peso. Cada día empieza a importar más. Ya no vives como si pudieras repetirlo todo, porque entiendes que no puedes. He observado algo interesante en las personas que realmente avanzan en la vida. No viven obsesionadas con el tiempo que tienen, sino con lo que hacen con el tiempo que tienen. No lo desperdician esperando el momento perfecto, porque saben que el momento perfecto es una ilusión. También entendí que esta idea no es para generar presión, sino claridad. Porque cuando entiendes que no hay repetición, dejas de postergar lo importante. Dejas de aplazar conversaciones, decisiones, acciones que sabes que necesitas tomar. Empiezas a vivir con más intención. El problema no es
que la vida sea corta, el problema es vivir como si tuvieras tiempo ilimitado para cambiarla. Y ese pensamiento silencioso es el que hace que muchas personas nunca empiecen. Este es tu único intento, significa que cada día cuenta, no de forma dramática, sino de forma real. Cada hábito que repites, cada decisión que tomas, cada acción que evitas, todo está construyendo algo irreversible. Y cuando realmente lo entiendes, ya no necesitas motivación externa para actuar, porque no estás esperando una segunda oportunidad. Estás usando la única que tienes y ahí es donde la vida empieza a cambiar de verdad. Cuando dejas de postergar y empiezas a vivir como si este momento fuera el único que tienes. Si has llegado hasta aquí, ya entiendes una verdad que no siempre es cómoda, pero sí transformadora. Tu vida no cambia cuando el mundo cambia, cambia cuando tú decides cambiar. No cuando las condiciones son perfectas, no cuando aparece la oportunidad ideal, sino cuando aceptas que todo lo que necesitas para empezar ya está en tus manos. Durante mucho tiempo, muchas personas viven esperando algo externo, una señal, una ayuda, un momento adecuado. Pero la vida no funciona en función de esperas, funciona en función de decisiones. Y cada decisión, por pequeña que parezca, está construyendo el tipo de persona en la que te estás convirtiendo. El futuro no es un destino lejano. Es una acumulación silenciosa de hábitos, pensamientos y acciones que estás repitiendo hoy. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, te das cuenta de que no necesitas un cambio radical externo. Necesitas una decisión interna constante. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de hacerlo de forma consciente, de dejar de vivir en automático, de dejar de justificar lo que no estás haciendo y empezar a actuar con intención incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando no haya garantías. Habrá días de duda, habrá momentos de resistencia, habrá incomodidad, pero eso no es una señal de que vas mal, es una señal de que estás avanzando. Porque todo crecimiento real viene acompañado de esfuerzo, de ajuste, de aprendizaje. Y quizás lo más importante de todo esto es entender que no hay otra versión de tu vida esperándote en otro lugar. Esta es la única. Este es el único intento. Y eso no es una presión, es una oportunidad. Una oportunidad para dejar de postergar, para dejar de esperar, para empezar a construir hoy con lo que tienes, desde donde estás. Porque al final, tu futuro no se va a decidir en un gran momento, se va a decidir en este momento.